Soy Ramón Aguilar a través de Pulso Sur, el canal de la capital. Esto es Y Ahora Qué Sigue. Y por supuesto, dentro del marco del 46 aniversario de este joven y dinámico y sobre todo turístico estado de Quintana Roo, tenemos hoy una entrevista que, bueno, tardó un tiempo en prepararse, en cocinarse, en organizarse, pero tenemos aquí al diputado Hernán Villatoro, con el que platicaremos sobre este tema y muchos otros temas que pues a los quintanarroenses nos interesan. Él casi no da entrevistas, le agradecemos mucho que haya hecho pues un esfuerzo muy especial en acompañarnos hoy. Bienvenido. Muchas gracias a ti, a el canal y al auditorio. Pues es un honor estar aquí con ustedes, por supuesto. Yo creo que el sur es una región del estado que merece todo nuestro respeto, todo nuestro impulso, nuestro apoyo. Y bueno, aquí están los poderes, está el Poder Ejecutivo, está el Poder Judicial, está el Poder Legislativo. Creo que habría que hacer un balance, un corte de caja, hasta dónde ha servido tener los poderes aquí en Chetumal y hasta dónde puede potenciarse más esa presencia, ¿no? Bueno, es una pregunta que usted hace muy interesante, porque la gran responsabilidad histórica de este estado recae precisamente en el sur. Desde el Comité Pro Territorio, desde los que pues vinieron a chingarle cuando no había nada, cuando solo había moscas, culebras y temas de esos. Y creo que por eso se dio esa recompensa de que aquí estén los poderes. Bueno, hay rumores de que unos se los quieren llevar, que otros los quieren traer, pero esos son temas de cuestiones a modo en política. Usted tiene muchos zapatos gastados en el tema del caminar por Quintana Roo. Conoce, yo creo que la gran mayoría, sí. Algún ejido le faltará posiblemente, pero la gran mayoría los conoce. Yo le preguntaría a usted, ¿qué se siente ser quintanarroense después de 20 años? Ya me comentaba ahorita antes de iniciar que usted está en este estado. ¿Sí le ha hecho justicia, por ejemplo, a la gente que ha llegado a Quintana Roo? ¿Cómo ve ese tema? Bueno, mi mexicanidad quintanarroense está probada. Nosotros sentimos en lo más profundo de nuestro ser la situación que vive el pueblo de Quintana Roo. Conocemos de manera teórica y práctica la historia de Quintana Roo, que viene siendo la misma historia de los 32 estados ahorita. Antes en la escuela decíamos que éramos 29 estados y 2 territorios, ¿no? Y un distrito federal, así se enseñaba la geografía. Creo que en el caso de Quintana Roo, nosotros lo que sostenemos, lo voy a decir, es que este jirón de la patria ha pertenecido siempre a México, ¿no? A los Estados Unidos mexicanos. Creo que en esta región del país, en la península de Yucatán, es donde mayormente se dio la resistencia a los invasores, a los conquistadores, a los ocupantes, y esto con motivo de que ayer fue el mal llamado Día de la Raza. Nosotros le llamamos el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. En razón de eso, en el periodo de Porfirio Díaz, tuvo que mandar medio ejército para someter militarmente a los mayas. Por supuesto que lo logró, pero lo que no logró es esa frase contenida en el Popol Vuh que dicen, podrás cortar nuestros frutos, nuestras ramas, nuestro tronco, pero lo que no podrás extirpar nunca son nuestras raíces, ¿no? Entonces esa resistencia, yo creo que ahí está, sí arrinconada, sí abandonada, marginada, como castigada por haber tenido la osadía, ¿no?, de enfrentar, ¿no?, bueno, los mayas rebeldes siempre dieron el ejemplo a nivel nacional. O sea, nunca lograron dominar, simplemente, como usted dice, los ahí arrinconaron y todo. Fíjese que comenta usted algo muy interesante dentro de los anales de la historia de Quintana Roo, porque esto se sigue repitiendo. O sea, comento esto porque pues el Partido del Trabajo, dentro de su declaración de principios, su programa de trabajo a lo largo de la historia, siempre ha sido la defensa del trabajador, la defensa de la gente, de alguna forma que menos tiene.
Pero, por ejemplo, esta explotación sigue. O sea, un originario de la zona maya, un parlante o mayahablante, que es más fácil hablar inglés, francés o alemán, que a veces el propio español, y se tiene que trasladar desde su lugar de origen buscando una mejor oportunidad de vida, pues sufre ese proceso de transculturización que fue el día de ayer, al tener que llegar a un hotel, Gran Diamante, no sé, en Cancún, Playa del Carmen, Tulum, y va perdiendo cada día su comunidad, su historia. Claro. O sea, al final este tema será, y además mal pagado. A lo mejor para él diga, bueno, pues gané 1,200, 1,500 a la semana, pero fui, vine, regresé. Esta región, querido compañero, fue considerada una zona de castigo, inclusive, ¿no? En la época de Porfirio Díaz, ¿no? De los 34 años que duró como dictador en el país. Lo describe muy bien John Kenneth Turner en México Bárbaro, lo describe muy bien Bruno Traven, que era un seudónimo de un alemán que se vino a refugiar a México en sus novelas La rebelión de los colgados, por ejemplo. Y esta zona fue considerada como una zona de castigo, ¿no? Donde enviaban a los rebeldes magonistas, zapatistas. Hasta un integrante, dicen, de los 43, de ahí de una famosa fiesta en la época de Porfirio Díaz. Dejémoslo así, ¿no? Para que luego no se ofenda a la raza, digan que aquí hay ¿cómo se llama? Discriminación a la comunidad. Entonces, el hecho de que para que se pudiera convertir en Estado tuviera que hacerse una campaña de persuasión, de convencimiento y de oferta, ¿no? de un bienestar a gentes del norte, del centro y del sur-sureste, pues quiere decir que esto enriqueció al estado de Quintana Roo, porque somos un estado multicultural, ¿verdad? Y yo digo hasta pluriétnico, porque en Cancún hay... cosmopolita de todo el mundo. Sí, cosmopolita de todo el mundo. Diputado, cuando usted estaba en Chiapas estudiando de pequeño, ¿alguna vez usted ya se vislumbraba como un dirigente político, como un activista social? ¿O cuál era en ese momento lo que usted quería hacer? Mira, mi origen es humilde, vamos a llamarle así, entendiendo esto por hijo de una familia campesina bastante empobrecida, ¿no? La región del Soconusco, yo nací en la región del Soconusco, es una de las regiones más ricas del planeta, inclusive solo comparada con Mesopotamia, que está rodeada por el río Tigris y el río Éufrates, ¿no? Es correcto. La medialuna de las tierras fértiles. Se dice que cuando mandaban a los españoles para acá, don Miguel de Cervantes Saavedra escogió venir a la región del Soconusco. No se le concedió, por cierto, pero él quiso, porque hizo un análisis de la riqueza extraordinaria que tenía la región del Soconusco, ¿no? Entonces, en el Soconusco, esa región es una región productora de plátano, productora de ganado, de frutas, de cacao, café. Con Tabasco, ¿no? No. Bueno, sí, en una parte, pero donde yo nací, la frontera natural entre Guatemala y México es el río Suchate. Es correcto. El río Suchate. Entonces, mi condición fue de un niño del campo. Crecí en una comunidad que tenía camino de herradura, ¿no? Ni siquiera camino de mano de obra, ¿no? Camino de herradura porque las bestias les ponen sus herraduras y son los que hacen los caminos, ¿no? Entonces, estudiamos la primaria en 3 escuelas, porque no eran escuelas que no tenían de primero hasta 6º grado, ¿no? Sino, como niño de 6º grado yo tuve la fortuna de ser seleccionado para ir a darle la mano. Fíjate qué paradoja, porque hoy yo tengo una posición distinta. Bueno, en aquella ocasión pues no teníamos, éramos niños, de ir dar la mano al presidente de la República, y el presidente de la República era Gustavo Díaz Ordaz. En el 69 yo terminé mi primaria, ¿no? Okay. Pero en el 68 el tipo Chacal del 68 había hecho lo que todos conocemos en la historia, ¿verdad? Un parteaguas entre un antes y un después Pero también tenía que ver la información, de repente lo que pasaba en el centro
Pero en era otras muy partes difícil. de la República, pues no se Yo sabía. no sé, bueno, Chiapas tiene 74,000 kilómetros cuadrados, tiene todos los climas del mundo y del país, tiene regiones abruptas, los altos, la selva, Correcto. la sierra, la costa, cañadas, etcétera. Un buen café, por cierto, de los Así, mejores así de es. México. Y la estructura agraria, social agraria de Chiapas aún hoy sigue siendo la estructura social agraria del medioevo, en serio. Hay fincas de 25,000, 30,000, 40,000 hectáreas. No por eso, en el 1 de enero de 1994 surge un grupo, ¿verdad? Pero estamos hablando no de clases de historia, ¿no? De Chiapas. Estamos hablando de cuando usted pues era niño. Te lo digo, ¿por qué? Porque también todo ese entorno, todo ese contexto te marca, ¿no? Okay. Yo trabajé en las fincas plataneras, en las fincas cafetaleras, yo sembré maíz, ajonjolí, yuca. ¿Cuántas horas se trabajaba en una finca platanera? Para los jóvenes que nos están viendo y de repente dicen, oigan, pues es que está fácil, hay que entrar a la política. 14, 16 horas. Y la gente que llegaba ahí a hacer los acasillados, la mano de obra, muy barata, por cierto, son los guatemaltecos, ¿verdad? Muy maltratados. El mismo fenómeno que nos hacen los americanos, allá nosotros se la aplicamos repite a ahí. los... Entonces, yo, la verdad, la secundaria la hice en Ciudad Hidalgo, también tuve la oportunidad de tener una beca para estudiar a Chapingo, yo iba a estudiar ingeniería agronómica, pero la condición que me pusieron los plataneros ahí, siendo yo ¿qué será? Adolescente tal vez, era de que cuando yo terminara la carrera me iba a poner al servicio de ellos, y eso fue motivo, razón y causa para que yo no estudiara ingeniería agronómica, ¿no? Entonces me vine y presenté examen en una escuela normal rural, la escuela Pantaleón Domínguez, mejor conocida como Matumaxá, que está asentada en Tuxtla Gutiérrez. Yo creo que ahí fue donde me nació la conciencia, ¿no? Donde creé Bueno, pero es que todo lo que el soy. maestro que salía de esas normales era más extensionista que pedagógico. Bueno, yo digo, a ver, era un antropólogo prácticamente. Sí, mira, las normales rurales se crean en 1921 con el primer secretario, ¿no? José Vasconcelos Calderón, y quien las fortalece y las proyecta porque arma un programa de educación socialista, pues es el general Lázaro Cárdenas del Río. Sin embargo, estas normales fueron combatidas, atacadas, vilipendiadas, precisamente por Gustavo Díaz Ordaz, que desapareció 16 normales, ¿no? De hombres y mujeres, quedaron, ahorita hay 16, 10 de hombres y 6 de mujeres. Entonces ahí nosotros nos vinculamos a las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas, a las luchas obreras, obreros de la construcción, a la fundación de colonias populares. Chiapas es un laboratorio, así lo digo, de todas las posiciones ideológicas, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, ¿no? Qué bueno que me comenta esto. Vamos a ir a un video que usted dio. Le voy a pedir a la producción que nos lo ponga y continuamos con la entrevista. ¿Qué le parece? A ver, vamos a ver este video. Me refiero a Ernesto Guevara de la Serna, conocido mejor como el Che Guevara. Él decía: en cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que ese nuestro grito de guerra haya llegado hasta un oído receptivo y otra mano se tienda para empuñar nuestras armas, y otros hombres se apresten a entonar los cantos luctuosos con tableteo de ametralladoras y nuevos gritos de guerra y de victoria surjan en todo el continente. Era la época, el hombre entregó su vida, nos dejó su ejemplo, y ese ejemplo lo recoge Fidel Castro, otro titán del pensamiento, otro titán de la democracia de nuestro continente y del mundo. Y él se expresaba así del Che: si hace falta un paradigma, si hace falta un modelo, si hace falta un ejemplo a imitar para llegar a esos tan elevados objetivos de alcanzar la democracia, la justicia, la libertad y los respetos a los derechos humanos,
Son imprescindibles hombres como el Che, hombres y mujeres que lo imiten, que sean como él, que piensen y actúen como él. Yo rindo culto a hombres que se despojan de títulos nobiliarios, que se despojan de títulos académicos, que se despojan del amor por lo material para entregar su intelecto y su vida a las causas más sagradas de la humanidad. Todos somos Pulso Sur, el canal de la capital. Bueno, continuamos con esta entrevista con el diputado Hernán Villatoro. Diputado, antes de entrar en materia de estos temas internacionalistas que usted expuso aquí, ¿quién lo invita al Partido del Trabajo? Después de todo este tema de... Mira, el Partido del Trabajo se funda en 1990 y fíjate que el PRD se funda en 1989. Es correcto. ¿Por qué nosotros no nos incorporamos al PRD? Porque traemos una conceptualización de lo que tiene que ser un partido político que no sea tradicional de luchar por votos, prerrogativas económicas y cargos, sino que sí, se lucha por votos, prerrogativas económicas y cargos, pero para ponerlo al servicio de la sociedad. Ahora, para nosotros, el sujeto político transformador, económico, político, social, cultural, es la sociedad. Ah, bueno, ustedes lo manejan de otra manera. Okay. Es la sociedad. Para nosotros, por eso siempre planteamos el tema de la revocación del mandato, porque quien no cumpla, ¿verdad?, ni con los compromisos que hace con la sociedad ni con la ley, debe ser revocado su mandato. Oiga, eso también a los políticos, porque muchos ¿sí? De repente hacen temas en campaña y luego no los cumplen. Así es. Entonces, yo soy muy, ¿cómo te diré? No sé si con una formación muy dura en términos de izquierda, pero en la escuela, que tiene una tradición revolucionaria, recoge las mejores tradiciones de Zapata, de Villa, de Magón, recoge las mejores tradiciones del cardenismo de aquella época, recoge las mejores tradiciones de las luchas de los médicos, de los ferrocarrileros, de los campesinos, de los estudiantes, de los universitarios, y recoge las tradiciones de que cuando se empezó a cerrar la posibilidad de actuar conforme a derecho, porque el partido de Estado, el PRI, ¿verdad?, se volvió hegemónico, y esa hegemonía que ejercía ya no era mediante el convencimiento, sino que se volvió corrupto, corruptor, autoritario y alejado de las causas. ¿Es lo que lo motiva a usted a entrar al PT? Ah, eso es. Sí, mira, digo, para que en el español cotidiano, pues ya le agarremos eso es. A la entrevista. Eso okay. es. O sea, entonces, yo soy fundador del Partido del Trabajo, no he pertenecido a ningún otro partido político, pensamos que la izquierda mundial no se caracteriza por desde un principio ser así como la que atrae y moviliza grandes masas, son sectores muy reducidos. Nichos, por así decirlo, muy especializados. Intelectuales, y que la izquierda electoral crece cuando se encuentran líderes como, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Un líder resistente, resiliente, terco, obcecado. Vamos a decir que es una persona que lleva alrededor de 30 años luchando por sus principios, sus valores, sus ideales y por la transformación del país. Entonces nosotros, como partido político, vamos a cumplir este 8 de diciembre 30 años precisamente, ¿no? Es lo que yo le reconozco en su carácter, pues ya, vamos a decirlo, líder moral aquí en Quintana Roo de muchos años del Partido del Trabajo, porque usted llega a Cancún o llega a Chetumal. ¿Hace 20 años? Sí, yo llego a Cancún. Yo llego a Cancún y me empiezo a mover en todo el estado. Mira, no es sencillo formar un grupo ideológicamente consistente, homogéneo, y que mantenga su permanencia y se vaya en ascenso. Porque el tema electoral, que yo le llamo el tema electorero, propicia que se acerquen disímbolas gentes de distintas visiones, formaciones, intereses, pero van por el cargo,
van por el cargo. Si no logran el cargo, se retiran y se van. No siguen trabajando. No, o sea, nosotros lo que decimos es de que lo que tiene que asumir el afiliado, el militante, el dirigente, es asumir el proyecto de transformación, ¿va? Nosotros hacemos una caracterización de que esta etapa que estamos viviendo es la etapa de la revolución democrática. Es la etapa que también quiso en su momento impulsar Lázaro Cárdenas del Río, que se truncó porque su sucesor fue Manuel Ávila Camacho, sí, que ya no correspondía al proyecto a la era de los nacionalista, democrático. Entonces, nosotros estamos en el tema de que esta revolución democrática tiene que avanzar construyendo sujetos políticos y sociales en el campo, con los campesinos, los indígenas, los obreros, los sectores populares, los micros, pequeños, medianos empresarios, gente que ha sido severamente lastimada por ese modelo neoliberal que existe. Retomo el tema que usted ha dicho, ¿no? De repente a los partidos políticos, no voy a dar nombres, cuando hay tiempos electorales, de repente pues hay quienes dicen, bueno, o sea, creo que tengo posibilidades, quiero participar, voy a ver dónde me seleccionan, voy a decirlo así como en el fútbol. ¿Y no será que eso, durante este gran movimiento que Andrés Manuel convoca para ganar México, o sea, esta presidencia de todos los mexicanos, se colaron ahora sí, como dicen en el arroz, pues algunas piedritas, y son parte de que en algunos lugares pues no han hecho clic entre la sociedad o su toma de decisiones, pues mucha gente no les entiende, hasta ustedes o hasta otros no les agarran, porque pues esta 4T tiene una característica en esta, vamos a decirlo, alianza, sí, trabajo en equipo como el querramos poner, sí, y de repente tienes un verde, que el verde pues no le veías forma que estuviera aquí, y está no el casca. Verde, está muy fresa ese verde, de repente están ustedes con Partido del Trabajo, Morena por supuesto, ¿y quién nos falta? Y bueno, no sé quién más al principio se incorporó el PES, fuimos 3 partidos, el PES perdió su registro. Mucho antes Movimiento Ciudadano, hace mucho tiempo. Antes era Convergencia, la Convergencia. Luego Movimiento Ciudadano, ¿cierto? Entonces, me refiero a eso porque de repente, y el PRD ahorita, y el Partido de la Revolución Democrática, que ya en el Estado no está, y pues vienen tiempos electorales y no se les acerca gente a usted a decirle, oiga, yo puedo, no soy en Chetumal el que tiene como 10,000 afiliados, ¿no? Yo digo, esos tiempos ya cambiaron, ¿no? Sí, pero tenemos cuadros, digamos, que han estado formando ustedes, y de repente en este movimiento de coalición, ¿cómo proponen, cómo le hacen? Porque pues Morena quiere, el Verde quiere, ustedes quieren proponer, o sea, digo, pregunto esto porque nos lo están comentando claro. Ahorita que estamos en vivo, claro. Porque es muy difícil una democracia así. Sí, bueno, yo lo que creo, ¿verdad?, es que la sociedad mexicana se ha ido politizando, ideologizando, organizando de manera acelerada, de tal manera que tú sabes que el 1 de julio del 2018 pues hubo un tsunami electoral, ¿no?, de 31 millones de gentes que votaron por la opción de Andrés Manuel López Obrador y que nos permitió no solo ganar el Ejecutivo, sino también el Legislativo, ¿no?, bicameral, es decir, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. Completo. Así es. Y bueno, en el 2019 también avanzamos, y ahora que viene el 2021, que es una de las elecciones más grandes en la historia del país a nivel electoral, porque van a ser 29 estados con elecciones concurrentes con las federales, que son correcto. 500 diputados, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional. Y aquí en Quintana Roo pues vamos a disputar los 4 distritos electorales federales y las 11 alcaldías. Mira, yo creo, ¿verdad?, que todavía necesitamos tener más desarrollo ideológico, más desarrollo político, porque generalmente la gente se acerca por el tema de que cree que teniendo una regiduría, una sindicatura, una presidencia municipal o una diputación local o federal, se sacó la lotería y con eso resolvió el tema de su vida. O sea, hay esa concepción todavía, ¿no? Por eso cuando llega, no llega a servir, llega a servirse. Ese es el problema. Y eso ocurre en Morena, ocurre en el PT, ocurre en todos, vamos a decirlo que de acuerdo a... Aquí en el sur, nosotros, el bastión más importante que siempre hemos mantenido, pues es Bacalar, ¿no?
No hemos logrado ganar todavía la presidencia municipal, esperamos lograrla en este... Pero a lo mejor pueden ir en coalición en esta... No, mira, la concepción nuestra es coalición, coalición total. Ok. Ir con el... Pero a la cabeza, por supuesto, no, Mira, no chambeando. no necesariamente. Si, por ejemplo, Morena tiene el mejor perfil, va a la cabeza. Ok. Si el Verde tiene el mejor perfil, va a la cabeza. Ok. Si el PT tiene el mejor perfil, va a la cabeza. Otompe Blanco. En Otompe Blanco nosotros tenemos aquí un compañero, Tiene un diputado por ahí que... un compañero muy diputado conocido. local, el compañero Roberto Herales Jiménez, un gran compañero, un gran amigo. Que le mandamos un saludo, por aquí Un nos saludo acompañó hace algún tiempo. Combativo, revolucionario. Y a ver si nos acompaña mañana, porque pues es también el aniversario. Sí. Ustedes tienen sesión. Mañana hay sesión ¿Usted solemne. va a pleno en sesión mañana? Sí, vamos al pleno mañana ¿Y, hasta las 11 de cómo la va a mañana. estar ese discurso? ¿Va a estar técnico o rudo? Mira, yo lo que entiendo es que no va a haber como la oportunidad de que haya la participación de las fracciones legislativas. Seguramente habrá una intervención del gobernador o habrá... Y además es día de fiesta, ¿no? Digamos Además que es un día día de- así como de bandera blanca. Así es. Entonces, pues sí creemos nosotros que el compañero Roberto Herales es una personalidad, porque además su familia lleva más de 100 años en la región, ¿verdad? Su bisabuelo, su abuelo, su papá. ¿Será que por eso de repente algunas fuerzas políticas sienten pasos en la azotea y han emprendido algunas acciones para denostar Sí, cómo se maneja en política? pero ese es el viejo estilo. Mira, la gente ya no se traga esos anzuelos. Porque yo creo que lo que hoy vale es la propuesta, es la alternativa de cómo lograr salir airoso de los problemas que tenemos. Sí se desató una guerra muy fuerte contra el compañero, pero como decía ahí el poeta, ¿no? Hay plumajes que cruzan el pantano sin manchar su plumaje, y creo que ese es el plumaje del compañero Roberto Herales Jiménez, ¿no? Yo le tengo mucha confianza, le tengo mucho afecto, y sin duda alguna, si llegara, cuando se lleguen los tiempos electorales y él decide participar, va a contar con mi simpatía y con mi apoyo, ¿no? Porque lo veo como una persona madura, ¿verdad? Como una persona seria, responsable, trabajadora, y sobre todo que quiere a su Chetumal, ¿no? Que él, la verdad es nativista, ¿no? Eso es bueno, porque además eso implica rescatar usos, costumbres, tradiciones, culturas, lenguas inclusive. Mire, en pocas palabras, ¿aquí quién no conoce a Roberto Herales? No, pues todo el mundo. Para bien o para mal, pero lo conocemos, Sí, no así. pasa nada. Oiga, tema Cozumel. Ahí ustedes están haciendo un laboratorio muy interesante en un tema de esta nueva líder natural que viene de la Canirac, perdón, de los restaurantes, que fue Sí, es regidora, empresaria. la mujer que le gana al sistema, con todo el apoyo del sistema, con toda la maquinaria Y en priista, contra del partido que la propuso. y aparte le meten el pie a raza. Del PAN. Hablo de Perla Tum, por Sí, supuesto. mira, Perla Cecilia Tumpech, ella fue compañera mía en la 14ª legislatura. Y fíjate que a pesar de haber sido electa por el PAN, ella votó en contra de la reforma energética. Bueno, votó en contra de las reformas mal llamadas estructurales, ¿no? Ella defendió a la mujer y sus derechos, ¿verdad?, plenos, universales, y pues hoy ella decidió acercarse al Partido del Trabajo, tiene una extraordinaria relación con Gerardo Fernández Noroña, por esa vía ella llegó al PT, nosotros la apoyamos porque la conocemos. Es una mujer con una alta sensibilidad social, es una mujer honesta, es una mujer que siente, ¿verdad?, lo que padece la gente, los trabajadores, y sin duda alguna, llegado el momento, si ella decidiera participar también, ya sea para la Diputación Federal o para la Alcaldía de Cozumel, pues va a contar con todo el apoyo del Partido del Trabajo, ¿no? Y yo creo que Morena también estaría en condiciones de poder hacer lo mismo, porque aquí no se trata de actuar como la derecha, ¿no? Sí, sí, De sí. que a forciori tengo que ser yo. Por eso decimos nosotros que los criterios para definir las candidaturas en su momento pueden ser dos fundamentalmente. El criterio político de que veamos que ese cuadro es el que nos representa a todos,
Y que ha trabajado, o sea, que no llegó 5 que para... tiene la experiencia, la formación, la trayectoria, la propuesta, y con ese cuadro nos vamos, por Oiga. acuerdo político. Pero si hubiera otros cuadros que tienen también, ¿verdad?, la aspiración y tienen en su perfil potencial, pues nos vamos a una encuesta. Bueno, Y que la encuesta decida. pero que no sea telefónica, que sea No, que sea una encuesta territorial. perfecto. territorial, ¿no? Porque si no, ya que chinga le dieron de Morena. Sí, sí, sí. No hay que le gane a don Porfirio. No, bueno, Porfirio Bueno, Muñoz todavía Ledo. está en empate, no vamos a decirlo, pero Bueno, no sabemos que Porfirio Muñoz Ledo pues, es un símbolo de es un lucha por animal la democracia. político Es un- en este país, ¿no? Un referente de... Tenemos el animal político en términos de que no se rinde, ¿no? No claudica. Ves que ha pasado por todos los partidos. El PRI rompió con el PRI porque el PRI abandonó el proyecto de nacionalismo revolucionario, luego se fue cardenismo, al PRD, estuvo en el PAR, inclusive estuvo en el PAR. Era candidato a la presidencia de la República del PAR y renunció para apoyar a Fox. Fíjate hasta dónde está el asunto, ¿no? Después estuvo en el Partido del Trabajo, fue nuestro asesor, un hombre muy brillante, un hombre Sobre todo en tema de leyes, toma de decisiones. clarividencia política, pues fue representante de México ante la ONU, Y ha algo sido interesante, embajador. a él en ningún momento cuando llega ahorita como diputado y lo hacen presidente de la gran comisión, en teoría no debería ser, porque Morena tenía la mayoría, Claro. pero por la investidura nadie le dijo que no, Claro. y lo dejan ahí. Sí, fue como un reconocimiento, ¿no?, a su trayectoria, a sus capacidades, a sus aportaciones para la democratización de este país y de América Latina, ¿no?, porque el hombre es un tanque pensante. Ahora, sabemos que tiene más de 80 años, pero ese no es, a mi juicio, un novice. En Estados Unidos, en este momento, Donald Trump y Biden, Joe Biden, tienen 74 y 78 años. Entonces, estamos revisando los tiempos digo, como los griegos, ¿no? O sea, la Los gente griegos decían que selecta, la son los que edad eran de madurez senadores. intelectual, los griegos decían, sostenían en sus tesis, que la edad de madurez intelectual en el ser humano empieza a los 60 años. Por eso los senadores Son senectos. eran seniles de 60 años en adelante, Así es. ¿no? Y que eso les daba madurez, les daba responsabilidad, les daba visión para protegerse. Bueno, pues en la época de la comunidad primitiva, quienes dirigían la gens, la tribu, los clanes, eran los ancianos, los consejos de ancianos. Es ¿no? correcto. Así Oiga, está la cosa. y en el centro y norte del estado, ¿cómo vamos? Pues mira, nosotros en el centro del estado, puede ser Felipe Carrillo Puerto o en su caso José María Morelos, estamos pugnando porque ahí se reivindique a la etnia maya, ¿no? Ok. Nos pensamos que la población ahí en su mayoría es un 60%, ¿no?, de mayablantes, ¿no? Yo creo que lo correcto es que pueda ir gente de esa etnia, que tenga el arraigo, Esa que tenga la presencia. identidad, que tenga la aceptación social y política y que haya defendido, ¿verdad?, a esa etnia de la marginación y la exclusión histórica que ha padecido, ¿no? Entonces, ahí estamos trabajando. En el norte Porque fíjese que dándole a usted la razón, los municipios que son los más pobres en Quintana Roo son los más saqueados. Sí. Son los que los presidentes municipales pues no dejan ni el escritorio ni los lápices. Se Y roban sin todo. embargo, pues está a la vista. O sea, no es posible que aquí critican, un ejemplo, a don Otoniel porque pues le prestaron un vehículo, cuando en otros municipios pequeños, no quiero dar nombres para no generar ahorita temas, Claro. pues traen Lincoln, traen Suburban, traen hasta un Audi, traen el de la estrellita, un Mercedes-Benz, y dices, oye, pero pues no que estás quebrado, no que no hay dinero, Claro. no que no puedes pagar aguinaldos. Entonces, son esos temas que ustedes también deben por ahí de vez en cuando Sí, señalarlos, ¿no? No, yo creo que no de vez en cuando, siempre, ¿no? Porque ese ha sido el motivo, la razón y la causa por la que nuestro país pues es uno de los países más endeudados del mundo. Tenemos una deuda de 11 billones de pesos, ¿no? Y el más rico del mundo. Y es uno de los más ricos que cada inclusive, sexenio vuelve a producir gracias la fábrica. a los 300 años de saqueo del Imperio Español, se pudo industrializar Europa, ¿no? Esa es la verdad. Y gracias al saqueo de nuestras materias primas, de nuestros recursos naturales y a la explotación de nuestra mano de obra barata, el nivel de vida de los estadounidenses está 20 veces más alto que el nuestro, ¿no? Y son los temas culturales. Caso de la minería, por ejemplo, llegan los chinos,
se lleva nuestro material a un precio muy bajo. En ese material va mezclado oro, va mezclado plata y muchas cosas, y nos lo devuelven ya transformado. Entonces, digo, sí, como un ejemplo, el caso de la minería, ¿no? Pero hay muchísimos, ¿no? Oiga, retomando el tema de esta entrevista, usted, si el partido lo convoca, a nivel nacional lo ven como un buen cuadro, ¿lo vamos a ver próximamente en alguna posible candidatura? Bueno, mira, nosotros, después del asesinato del Che, ¿verdad? Cambiamos de tema, vamos al caso del Che. No, pero tiene que ver con lo que tú me preguntas. La vía por la que se planteaba a la izquierda arribar al poder, porque acuérdate que en América Latina tuvimos dictaduras asesinas, sangrientas, ¿no? Desde Argentina, desde Chile, en América del Sur, en todas partes. Aquí no tuvimos una dictadura sui generis, pero sí tuvimos un periodo de guerra sucia, donde se formaron 20 grupos armados y que se dio la política de arrasamiento también, de desaparición forzada, de asesinato, de secuestro. Cuando el CISEN, que era la policía política, era el CISEN. Sí, Fernando Gutiérrez Barrios era el ideólogo de esa cosa. Pero a lo que voy es que después de que triunfa la Revolución Nicaragüense en 1979, el paradigma, y cuando se derrumba Europa del Este, con la URSS a la cabeza, entonces el paradigma de la vía por la cual había que llegar al poder cambió. Ya no era la lucha político-militar, sino era la lucha política-política a través de un partido político y los procesos electorales. ¿Esto ha hecho que México no llegue a un levantamiento armado? ¿Tener la posibilidad de que sea la vía de los partidos? Yo creo que la vía la vía armada es un poco riesgosa porque no todo el pueblo se levanta en armas, ¿verdad? Ese paradigma de Vietnam, de guerra del pueblo, ejército del pueblo, no se ha replicado en todo el mundo, ¿no? Porque los que inician la lucha armada, o iniciaron en su momento, eran pequeños grupos, ¿no? De patriotas, por cierto, que se atrevían a desafiar las dictaduras y a plantear una transformación. Yo creo que la lucha electoral es mucho más aceptable y menos costo social y humano, porque en la Revolución de Independencia éramos 6 millones de mexicanos y murió el 10%, 600,000 mexicanos. En la Revolución Mexicana éramos 13 millones de mexicanos y murió el 10%. 1.300.000 mexicanos perdieron la vida, ¿no? Entonces nosotros decimos hoy somos 130 millones de mexicanos, y si nos vamos en la lógica del porcentaje del 10%, pues sería una cuestión de genocidios, ¿no? Muy fuertes. Entonces la lucha político-electoral te permite de manera pacífica, de manera constitucional, de manera legal, hacer las transformaciones pertinentes en beneficio de la sociedad. Pero fíjese que hay algo muy importante que hizo Andrés Manuel López Obrador y ese gran equipo de asesores. Ellos iniciaron, por así decirlo, una guerra a través de las redes sociales. Sí, donde fueron convenciendo al país de lo que se tenía que hacer. O sea, la campaña inició al otro día de que le llega Peña Nieto, le roban la elección, porque se dio un fenómeno a nivel nacional. De repente empezamos a ver radios a través de redes sociales en diferentes puntos de la República y se convirtieron en cientos y en miles. Y cada quien hacía la guerrilla, desde la trinchera de su casa. La guerrilla comunicacional. Es correcto. Mira, quien da el ejemplo es Obama, ¿no? Porque acuérdate que... no es el maestro del marketing. El paradigma, ¿no? De que un negro llegara a dirigir a la potencia más grande, militar más grande del mundo, pues sí fue realmente una revolución, ¿no? Pero fue a través de las redes sociales. Yo creo que las redes sociales siguen vigentes. Este medio de ustedes es un instrumento extraordinario. Pero a mí la diferencia que yo quiero hacer en este caso es que ustedes son un medio, yo creo que culturalmente muy avanzado, porque no se meten a la dinámica de la guerra sucia, del desprestigio, ¿no? Del linchamiento mediático, sino se meten a invitar personalidades o líderes de opinión que tienen una propuesta articulada, que tienen una estructura mental articulada, y que tienen claridad sobre la ruta que hay que seguir, ¿no? Para la transformación del país. Bueno, es que ese tiene que ser el tema de los medios, la comunicación, poner en la vitrina o poner en las redes sociales
cada una de las propuestas la gente tiene que conocer. Claro. Y en base a ello, pues decidir. Prácticamente es lo que se tiene que hacer. Muchos, pues no sé, les da frío a veces, los invitamos, pero les da frío, no sé por qué. Sí, ahora, contestando tu pregunta, tú sabes que el instrumento para proponer aspirantes candidatos a cargos de elección popular pues son los partidos. Es correcto. O sea, si tú quieres ser sacerdote, pues te metes a un seminario, ¿no? Si tú quieres ser maestro, pues te metes a la normal para salir como Oiga, maestro. y si quiero ser de oficio político, ¿qué tengo que hacer? Dígame. Meterte a un partido político. Ok. Y desde ahí promoverte para poder aspirar a ocupar un cargo de elección popular que te permita poner en práctica tu plataforma programática, tu oferta electoral, y ahí es donde el crisol va a decidir si eres de a de veras o no eres de a de veras. Porque mira, yo te quiero decir... en otras palabras, los verdaderos líderes, digamos en otros partidos decían, los líderes de azúcar, cuando salen al sol, pues se derriten. Sí. Mira, yo creo que el viejo paradigma o viejo estigma del voto del hambre, del voto del miedo, del voto corporativo, porque soy de tal federación, confederación o sindicato y pertenece a tal partido. Eso ya fue. Eso ya fue. Si no, la CTM y la CRUC desde No, cuando pues, ya hubieran arrasado en los municipios. Ahorita hay una situación líquida, ¿va? Donde la gente ha despertado, ha tomado conciencia, y yo creo que, fíjate que el pueblo de México se ha corrido a la izquierda. Se ha corrido a la izquierda. ¿Por qué? Porque en mucho tiempo el pueblo de México fue de derecha, hay que decirlo también. Si no, no hubiera durado el PRI 80 años o el PAN 12 años. Pero no todo el PRI era de derecha. Digamos que había todavía alguna formación. Había algunos segmentos de izquierda que traían un tema. Y fíjate que la gente del PRI que realmente añora el nacionalismo revolucionario se fue a Morena. Totalmente de acuerdo. Bueno, la gente del PRD, al PRD y los fueron a Morena muchos. Que no soportaron la traición de la cúpula dirigente de haber elaborado una lista de 95 leyes que eran todas entreguistas, ¿verdad?, de nuestra riqueza nacional, de nuestra soberanía nacional, de nuestra independencia política, se fueron a Morena y muchos se vinieron con nosotros. Diputado, sé que esta entrevista nos da como para 4 horas. Sé que la vamos a hacer en varias entrevistas porque, bueno, usted trae mucha experiencia en diversos temas nacionales, estatales. Les quiero comentar que el diputado Villatoro es uno de los pocos que tiene firmado en Cuba, en el Museo de la Revolución, acuerdos de trabajo internacionalistas, ¿no? ¿Cuál sería el término correcto ahí? Retomando el discurso que usted da del Che Guevara, para concluir esta entrevista, y la gente conozca, porque si no va a decir, oye, fue de vacaciones. No fue de vacaciones, fue a trabajar. Mira, el Partido del Trabajo lleva ya 22 años haciendo un seminario internacional, que así se llama, Los Partidos y una Nueva Sociedad. Reunimos cada marzo de cada año a gobiernos de izquierda, a partidos de izquierda, a organizaciones de izquierda en la Ciudad de México para discutir la coyuntura mundial y hacer estudios de casos, ¿va? De exitosos, por cierto, ¿va? Donde la gente dice sus experiencias de cómo lograron avanzar en la democratización de sus países. Y nuestras relaciones con los partidos de izquierda en el mundo, en todos los 5 continentes, ¿verdad? Australia, África, Asia, Europa y América, es plena. O sea, el Partido del Trabajo le pone mucho énfasis a esas relaciones internacionales porque entendemos que los cambios se dan solo si somos capaces de unirnos en el mundo. Si somos capaces de unirnos en un municipio, en una comunidad, en un estado, en un país, en una región, que en nuestro caso es Mesoamérica o Indoamérica o la América Latina y el Caribe, como queramos llamarlo. Somos norteamericanos y queremos ponernos fresas. Y también en Aridoamérica o Oasisamérica, ¿no?, que es Estados Unidos. Nosotros tenemos relaciones con todos los partidos en el mundo y en el caso de Cuba, el que tú mencionas, pues tenemos relaciones con los comités de defensa de la revolución, que son el nervio, el corazón, el cerebro de la revolución, porque de 11, 12 millones de cubanos, 8 millones están organizados cuadra por cuadra, ¿verdad?, para la defensa y promoción de la revolución cubana, la defensa del socialismo. En uno de esas, pues cuando hacemos convenios,
En su caso, nosotros hemos hecho convenios con Cuba para que haya jóvenes mexicanos de bajos recursos que vayan a estudiar medicina, que vayan a estudiar deporte. Han salido pues, grandes médicos. Sí, sí, sí. La medicina cubana con lo poco que tiene hace mucho. Si ellos tienen, dice que uno de las principales virtudes de la Revolución Cubana fue cumplir las promesas que hicieron en el proceso revolucionario, ¿no? ¿Cree usted que aquí en México nos falta el tema educativo todavía mucho por apretar, por reforzar? Sobre todo ahorita en esta pandemia, rápido le pregunto, porque da a conocer la Secretaria de Educación de que pues ya hay condiciones para regresar a clases, cuando pues nosotros no creemos eso, con esta pandemia, con los números que tenemos. Y pues, ¿cómo vamos a mandar a los niños pequeñitos pues al kinder? ¿Cómo lo vamos a mandar a la primaria? O sea, digo, retomando temas que allá en Cuba ya hubieran aplicado un sistema especializado para un protocolo. Sí, bueno, Cuba tiene la virtud de tener el 98% de niños de 0 a 3 años atendidos en educación inicial o estimulación temprana. Aquí estamos a la inversa, de cada 100 niños, 98 no tienen estimulación temprana. No tienen educación inicial, que esa es la etapa, la edad del ser humano donde se forman los conceptos fundamentales que rigen tu vida, ¿no? Donde se activa uno al 100%. Así es. En el caso de la educación en México, pues nosotros decimos que ha habido problemas, ¿no? Sí hay estimulación, pero sí. Tiene que ir usted a una escuela cara, sí, privada. De paga. Y de paga, y ahí tendrá todo lo necesario. Vamos a la escuela pública, donde yo estudié, o sea, y pues... Sí, está complicado. Nomás nos tocaba regla, borrador y cariño. Borradorazo también, ¿verdad? Digo, no sé si a usted en Chiapas alguna vez, algún profesor o alguna maestra... Bueno, mira... Por portarse bien, pues lo alinearon. En la época de Porfirio Díaz decían que la letra entra con sangre, ¿no? Y los pues padres de familia iban y le decían, nada más le recomiendo la cabeza, ¿no? El resto... Y le traigo su naranjita y su manzanita para qué. No, yo creo que hoy los derechos de los niños, los derechos humanos están en boga. No es una moda, sino es una necesidad. Pero volviendo al tema del sistema educativo nacional, yo creo que estamos en una etapa de reestructuración del sistema educativo nacional, de combate a la corrupción, de combate a la simulación. Desgraciadamente se nos atravesó el tema de la pandemia, que a mí me parece que desmovilizó al mundo entero, desmovilizó las plantas productivas, aquí nos afectó como yo creo que como ningún otro estado por el tema de la industria. Pero afortunadamente todos quieren venir al Caribe. Ahí va, yo no tengo la menor duda que sí, pero yo creo que el turismo masivo va a sufrir. Para recuperarse va a sufrir, porque inclusive grandes aerolíneas se están quebrando, o sea, esa es la verdad, hay que decirlo. El daño, aparte de ser humano, de perder amigos, conocidos, es un daño económico impresionante. Sí, porque por ejemplo, muchos acusan a Andrés Manuel que va a entregar las peores cuentas del crecimiento del Producto Interno Bruto. Pues sí, pero también habría que ver que la política social que está manejando Andrés Manuel nunca se había manejado. Entrega directo de apoyos a todos los sectores que ya conocemos, los megaproyectos que se están impulsando, a mí me parece que son parte de la reactivación del mercado interno, de la creación de fuentes de trabajo, de poder adquisitivo de los trabajadores, desde la franja fronteriza del norte del país. Bueno, aquí estamos esperando algunas propuestas que esperemos que lleguen este año. Yo creo que sí. O el siguiente, ¿no? Y si no, pues le diremos a los diputados de la 4T que pues empujen. Mira, yo creo que el tema del Tren Maya no es tema menor. Es un tema mayor. Proyecto muy grande. Ahora, lo que sí hay que ver es que esos megaproyectos no se queden en manos de los de siempre, ¿verdad? Bueno. Yo tengo mis dudas, por ejemplo, de los inversores, ¿no? Transnacionales y nacionales. Pues pero hay una fórmula que de siempre. Sí, por eso, pero hay una fórmula que puede evitar que la plusvalía que produzcan estos megaproyectos, el tren transísmico, el Tren Maya, el tema del aeropuerto internacional, que el pueblo se organice. ¿Qué le parece que el pueblo luche? Si en una segunda entrevista tocamos esos temas? Claro. Porque es uno de los temas más importantes, sí, el tema de cómo la sociedad o el pueblo o las comunidades de verdad reciban esa riqueza, hablo económica, en capacitación, en beneficio de estos grandes desarrollos, porque generalmente solo son mano de obra o carne de cañón para la chamba. Sí, entonces, ese es el gran reto. Para contestarte de manera concreta lo del tema de la pandemia y el tema de la educación,
En tanto que estemos en los semáforos que estamos, porque hay 4 semáforos, ¿verdad? El rojo, el naranja, el amarillo y el Estamos verde. en amarillo. En tanto que no surja la vacuna, ¿verdad? Y se aplique, pues yo creo que todos tenemos que seguir manteniendo el llamado a la cordura, a cumplir los protocolos de seguridad sanitaria. Ya que tengan siempre donde vayan, que tengan aquí Sí. cubrebocas, Sí. Aquí. alcohol, estamos aquí a una distancia aproximadamente, Sí, pero sí. Y yo creo que en este caso también la educación va a sufrir un retroceso, porque no todos los niños tienen los instrumentos tecnológicos, digamos, para poder seguir la educación a distancia. Que va a ser un choque tecnológico donde todos nos vamos a tener que activar, poner las pilas, tanto los papás, los maestros van a salir así de ese letargo de 20 años que tenían y se van a activar. Entonces, yo creo que hasta más de 20. Vamos a tener que ponernos el 100. O sea, esto no hay las condiciones. Y mientras, como usted dijo, mientras no haya la vacuna, al menos mucha gente no va a llevar a sus hijos, aunque les digan que pueden ir a la escuela. Es difícil. Porque los casos de muerte siguen, o sea, siguen vecinos, conocidos, amigos, o sea, parece que esta cosa no tiene para cuándo. Digo, China está saliendo airosa porque además de ser una potencia comercial y económica, también es una potencia tecnológica. Y creo que tomó las medidas sanitarias adecuadas y eficientes en su momento, y eso le está permitiendo enfrentar la situación con mayor éxito. No, pues es el principal proveedor de todo lo necesario para la pandemia. O sea, los únicos países que van a crecer de los 195 que tiene la ONU son Rusia, China y la India. Los demás van a decrecer. Y la India tiene muy pocos casos de coronavirus en relación al número de habitantes. Es algo increíble el tema 1.300 millones de o sea, pues uno ya hindúes, ¿no? se enferma y está acostumbrado a tener todas las enfermedades. Eso es una resistencia. Así es. Bueno, le agradecemos muchísimo. No, a ti. Esperemos tener la segunda entrevista cuando usted y su agenda legislativa lo permita, porque hay muchos temas fundamentales. No, yo quiero pedir una disculpa pública, ¿no?, a ustedes, porque ciertamente varias veces me habían invitado, pero por la dinámica misma que tenemos del trabajo no nos había sido posible. Hoy, si ustedes me lo permiten, seré una persona asidua, seguidora de sus programas, de sus, vamos a decir, de su agenda mediática, y cuando nos permitan venir aquí a dar nuestro punto de vista, estaremos para servirles a ustedes y pues a todos sobre todo para los quintanarroenses que de alguna forma ven este tipo de entrevistas y la comparten. Nos despedimos con mucho gusto. Soy Ramón Aguilar, a través de Pulso Sur, el canal de la capital. Nos vemos. Todos somos Pulso Sur, el canal de la capital.